¿Qué fue la Guerra de Sucesión Española? La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, fue un conflicto dinástico desencadenado por la muerte sin heredero de Carlos II de España. Las principales potencias europeas se enfrentaron para determinar quién ocuparía el trono español. Francia apoyaba a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, mientras que la Gran Alianza de la Haya, liderada por Austria, Gran Bretaña y los Países Bajos, respaldaba al archiduque Carlos de Austria. Poco después la apoyarían también Portugal, Saboya y Prusia. Las primeras ofensivas francesas fueron contrarrestadas por la alianza, como en las batallas de Blenheim, Ramillies y Turín. En 1711 fallecía el emperador José I, por lo que el archiduque Carlos accedió al trono imperial. Así se iniciaron los preliminares de Londres para poner fin a la guerra a favor del candidato Borbón. No obstante, el conflicto continuó en España. Castilla se mantuvo fiel a Felipe, mientras que Aragón apoyó al candidato austríaco. La victoria de Felipe en la batalla de Almansa en 1707 fue allanando el camino hasta la finalización del conflicto con la capitulación de Barcelona y Mallorca. ¿Qué fue el Tratado de Utrecht? El Tratado de Utrecht 1713 puso fin a la Guerra de Sucesión Española, redistribuyendo el poder en Europa. Firmado por las principales potencias europeas, reconoció a Felipe V, nieto de Luis XIV, como rey de España, iniciando la dinastía Borbón en la misma. A cambio, Felipe V renunció a sus derechos al trono francés, evitando la unión de las coronas de España y Francia. España cedió territorios europeos significativos. Los Países Bajos españoles, Nápoles, Milán y Cerdeña pasaron a Austria. Sicilia y partes de Milán fueron para Saboya. Gran Bretaña obtuvo Gibraltar y Menorca, además de derechos comerciales en América como el navío de permiso y el asiento de negros, permiso para comerciar esclavos africanos de las colonias españolas. El tratado reconfiguró el mapa político europeo, limitando la expansión francesa y fortaleciendo a Gran Bretaña y Austria. Marcó el fin del predominio español en Europa y el ascenso de nuevas potencias, estabilizando temporalmente el equilibrio de poder en el continente. También se conformó, dentro del panorama europeo, la identidad política y territorial de España, como la conocemos el día de hoy. ¿Cómo fue el reinado de Felipe V? Felipe V, 1700-1746, fue el primer monarca de la dinastía Borbón en España, ascendiendo al trono tras la Guerra de Sucesión Española. Su reinado, interrumpido brevemente por su abdicación en favor de su hijo Luis I en 1724, fue el rey más efímero de la historia de España, estuvo marcado por reformas centralizadoras inspiradas en el modelo absolutista francés. Felipe V fortaleció la monarquía mediante la centralización administrativa, suprimiendo fueros regionales y creando un sistema de intendencias para mejorar el gobierno y la fiscalidad. Los decretos de nueva planta fueron la base de su política interior, atendiendo al derecho de conquista por la resistencia hallada en la Guerra de Sucesión. Es por ello que los fueros navarros y vascos no fueron abolidos, pues permanecieron fieles al rey. En cuanto a la fiscalización, se crearon nuevos impuestos adoptando el modelo castellano, como el catastro, la única contribución, la talla o el equivalente. Se dice que era un rey manipulable, con problemas mentales, se creía una rana durante bastantes años. Su esposa, la ambiciosa Isabel de Farnesio, afectó en su política de cara a beneficiar a sus hijos, como en el caso del infante Don Carlos. ¿Cómo fue el reinado de Fernando VI? Fernando VI de España, 1746-1759, fue conocido por su política de paz y neutralidad, evitando conflictos europeos para centrarse en la recuperación y modernización interna del país. Su reinado se caracterizó por un periodo de estabilidad y prosperidad económica. Su ministro, el marqués de Ensenada, implementaron reformas administrativas, militares y fiscales, promoviendo la mejora de la marina y la modernización del ejército. Se impulsaron también las infraestructuras y el comercio, con la construcción de caminos y canales para facilitar el transporte y la comunicación. El catastro de Ensenada se convirtió en un documento histórico y administrativo muy importante para los historiadores. El reinado de Fernando destacó por el fomento de la cultura y las ciencias, apoyando instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia. Sin embargo, fue afectado por la melancolía personal, especialmente tras la muerte de su esposa, Bárbara de Berganza, en 1758, que afectó gravemente a su salud mental y física. ¿Cómo fue el reinado de Carlos III? Carlos III de España, 1759-1788, es recordado por su enfoque reformista y modernizador, siendo para muchos el monarca más destacado de la dinastía Borbón. Era hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio y rey de Nápoles y Sicilia. Por cierto, ¿sabías que la tradición del Belén en España viene de él? Durante su reinado impulsó numerosas reformas administrativas, económicas y sociales bajo la influencia del despotismo ilustrado. Rodeándose de ministros ilustrados, sus medidas se le hicieron ganarse el sobrenombre del mejor alcalde de Madrid. Carlos III también implementó reformas en la administración pública y la justicia, centralizando el poder y reduciendo la influencia de la nobleza y la iglesia. Ejemplo de ello fue la expulsión de los jesuitas en 1767 debido a su voto de obediencia al Papa. Uno de los problemas que atravesó fue el motín de Esquilache, que ante crisis de subsistencia tuvo que prescindir de su ministro italiano Esquilache para evitar una rebelión. El reinado de Carlos III dejó un legado de modernización y progreso. ¿Qué eran los pactos de familia?
Los pactos de familia del siglo XVIII fueron alianzas dinásticas entre las ramas borbónicas de España y Francia, con el objetivo de fortalecer sus posiciones en Europa y América. Hubo tres pactos principales. El primer pacto, en 1733, firmado durante la Guerra de Sucesión Polaca entre Felipe V de España y Luis XV de Francia, ayudó a España a recuperar Nápoles y Sicilia, que pasaron a ser gobernados por el infante Don Carlos, futuro Carlos III. El segundo pacto, en 1743, durante la Guerra de Sucesión Austríaca, renovó la alianza y permitió a España recuperar territorios italianos adicionales, consolidando su posición borbónica en Italia. El tercer pacto, en 1761, fue firmado por Carlos III de España y Luis XV de Francia durante la Guerra de los 7 Años, que buscaba enfrentar a Gran Bretaña con resultados mixtos y costosos para ambas potencias. España perdería la Florida y Francia le cedería la Luisiana en compensación. Ya en la Guerra de la Independencia de las 13 colonias americanas, España recuperaría Menorca de los ingleses. ¿Qué fue la Guerra de los 7 Años? La Guerra de los 7 Años, 1756-1763, fue un conflicto global que involucró a las principales potencias europeas y se libró en Europa, América del Norte, Centroamérica, la India y las costas de África. La guerra enfrentó principalmente a Gran Bretaña y Prusia contra Francia, Austria, Rusia y España. En Europa, la guerra se centró en los intentos de Austria por recuperar Silesia de Prusia. En América del Norte, Gran Bretaña y Francia lucharon por el control de territorios coloniales. En la India, las potencias europeas combatieron por el dominio comercial. El conflicto terminó con el Tratado de París en 1763, donde Gran Bretaña emergió como la gran vencedora, obteniendo territorios coloniales de Francia y España, incluyendo Canadá y Florida. Prusia conservó Silesia, consolidando su posición en Europa. No obstante, Gran Bretaña tendrá su revés pocos años después con la independencia de las 13 colonias, que daría lugar al nacimiento de la hoy primera potencia mundial, Estados Unidos. ¿Qué medidas se tomaron en Hispanoamérica en el siglo XVIII? La llegada de los Borbones supuso una intensa política de reformas en Hispanoamérica. Se crearon dos nuevos virreinatos nacidos del Perú, el de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, y el de Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Además, añadieron las capitanías generales de Chile, Venezuela, Guatemala y Cuba. Se creó la Secretaría de Marina e Indias y la Casa de Contratación se trasladó de Sevilla a Cádiz en 1717. Las intendencias, de origen francés, sustituyeron a las gobernaciones. Se crearon nuevos impuestos sobre naipes, lotería y tabaco. Se diseñó el proyecto de paraflotas y galeones para desarrollar la industria nacional, también las compañías privilegiadas de comercio, como la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Pero poco a poco el comercio se irá liberalizando. Muchas de estas medidas incomodaron a las élites criollas que se habían consolidado en el siglo anterior, siendo germen de su descontento y punto de partida hacia la independencia de Hispanoamérica, junto con otros factores. ¿En qué consistió la Ilustración en España? La Ilustración en España durante el siglo XVIII fue un movimiento intelectual y cultural de origen francés que promovió el uso de la razón, la ciencia y la educación para mejorar la sociedad, combatir la superstición y la ignorancia. Bajo el reinado de los Borbones en el siglo XVIII, destacando sobremanera el papel de Carlos III, se llevaron a cabo diversas reformas ilustradas. Figuras clave de la Ilustración española incluyeron a ministros y escritores como Benito Jerónimo Feijóo, autor del Discurso en Defensa de las Mujeres, considerado el primer texto feminista en español, Gaspar Melchor de Jovellanos, famoso es su alegato a favor de una educación básica y obligatoria que fomente a la larga la modernización industrial, y Gregorio Mayans, renovador en el campo de la lingüística. También podemos nombrar a Pablo de Olavide con su fuero de nuevas poblaciones, siendo uno de los artífices de la repoblación de zonas como Sierra Morena. La Ilustración en España dejó un legado de progreso y modernización, aunque enfrentó resistencia de sectores conservadores. ¿Cómo era la sociedad y la economía en España en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, la sociedad y la economía española experimentaron significativos cambios bajo el influjo de la Ilustración y las reformas borbónicas. En la sociedad hablamos de una estructura social que se mantuvo jerárquica y estamental, con la nobleza y el clero gozando de privilegios, mientras que la mayoría de la población era campesina y vivía en condiciones de pobreza. Sin embargo, emergió una clase media urbana, compuesta por comerciantes, profesionales y funcionarios, que se benefició de las reformas y del crecimiento económico. Las ideas ilustradas promovieron la educación y la cultura, como hablamos del caso de Jovellanos. En la economía hablamos de reformas borbónicas que buscaron modernizar la economía española. Se promovieron la agricultura, el comercio y la industria. La liberalización del comercio con América, la mejora de infraestructuras como caminos y canales, y el fomento de la minería y las manufacturas fueron claves. Además, se crearon nuevas instituciones económicas, como el caso del Banco San Carlos. Estas reformas y desarrollo permitieron cierta recuperación y modernización económica, aunque los problemas estructurales y la resistencia de algunos sectores limitaron su alcance. ¿Cómo fue el reinado de Carlos IV? Carlos IV de España, 1788-1808, enfrentó un periodo tumultuoso marcado por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Su reinado comenzó con la influencia de su primer ministro, el conde de Florida Blanca, seguido por el conde de Aranda y más tarde por Manuel Godoy, quien se convirtió en su favorito y principal ministro, el denominado Príncipe de la Paz. Godoy firmó tratados con Francia, como el Tratado de San Ildefonso, que alió a España con Napoleón, llevando a conflictos como la Guerra de las Naranjas contra Portugal y la desastrosa derrota en Trafalgar contra la flota británica en 1805. El descontento popular y la debilidad de Carlos IV culminaron en el motín de Aranjuez, 1808, donde su hijo, el futuro Fernando VII, lo obligó a abdicar.
Posteriormente, Napoleón Bonaparte manipuló la situación, obligando a ambos a abdicar en su persona, abdicaciones de Bayona, pasando después la corona a su hermano José Bonaparte, lo que desencadenó la Guerra de Independencia Española, desde 1808 a 1814. Así entraba España en la contemporaneidad. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.